Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y en esta ocasión te voy a enseñar algunos trucos y algunas cosas que me han pedido ahí desde los comentarios, porque claro, lo he leído todo y bueno, quise armar este video porque vamos a enfocarnos a la administración de pedidos, cuando alertar, cuando caduca tal vez algún producto, ya no me deje venderlo, cuando ya no tenga stock, qué pasa cuando cancelo un pedido, qué pasa cuando elimino, como todo eso en cuanto a la administración de pedidos. Bueno, vámonos a nuestra AppSheet, pero antes, si tú eres nuevo por aquí, no se te olvide suscribirte a Mundo Binario, donde vas a donde vas a aprender, a aplicar y a replicar junto conmigo. Vámonos a nuestro AppSheet. Bien, binarios, ya estamos aquí en la aplicación de Salmex, que es la que hemos creado junto con todos ustedes video tras video. Un módulo muy importante que considero para cualquier emprendimiento súper elemental es la administración de pedidos, que es lo que vamos a hacer hoy. Como ya les he mostrado este modulito, si no lo vieron ustedes, si quieren hacer su módulo de pedidos, aquí está apareciendo la carta, ¿verdad? Y entonces vamos a ir a UX y vamos a hacer todo esto más bonito, bueno, más entendible. Y entonces vamos a ir a ocupar Order Header, así se llama mi vista, de donde estoy obteniendo esta data de Order Header. Si yo me voy a mi Google Sheet, en Order Header tengo estos campos, ¿verdad? Los cuales definí en inglés por estándar y por practicidad, en este caso porque yo así tengo esa práctica. Pero si ustedes lo definen como español, no hay ningún problema y va a funcionar de cualquier manera. Pero mi aplicación para mi usuario final está en español, lo cual pues no es muy común ver un Order ID, un Customer Name, porque incluso es mala práctica, porque esto es el nombre del campo. ¿Cómo puedo modificar eso de inicio? Bueno, vamos a ir a Data y solo vamos a modificar estos tres campos para que este video no se haga muy extenso y pueda darles muchísimos tips para una mejor administración de sus pedidos. Muy bien, entonces aquí cuando ya tengo mi data, bueno, mi definición, hay una columna que se llama Display Name. No es necesario que estén dando scroll, porque cuando le dan clic en Display Name les aparece sobre qué columna están accionando. Order ID viene siendo el número de pedido, por eso le voy a dar pedido. Cuando le doy Save, pues ya se va a activar este botoncito. No le voy a dar Save hasta que no seleccione todos mis campos, ¿verdad? Este es el cliente, el nombre de mi cliente, y únicamente me está faltando el total. El total sí le voy a dar scroll porque no sé en qué campo es, en qué posición, perdón, es el número 5, ok. Entonces le voy a dar aquí clic, en Display. Ese es el movimiento, lo cual tampoco me sirve, es este. Le voy a dar un signo de pesos y le voy a dar Save. Nuevamente le doy Save y vean cómo cambia la apariencia en mi aplicación, ¿verdad? Ahora esperamos a que se sincronice y listo, ya tengo el pedido, el cliente y el signo de pesos. Este 2 lo estoy agrupando aquí por fecha. ¿Cómo hice eso? En UX le voy a dar que lo agrupe, ¿verdad? Aquí está el agrupado por Order Date, ¿ok? Por eso es que me aparecen los últimos, la última fecha. Si yo hiciera un pedido el día de hoy 19, me va a aparecer el 19 más todo el agrupado de todos los pedidos. Este count es porque le di aquí en Group Aggregate. Si le doy un sum, me suma la cantidad de mis pedidos, ¿vale? Por ejemplo, un día que haya vendido mucho, bueno, por ejemplo me hace la suma de los 580. Ok, que son 4 pedidos y ese pedido es cuánto es que vendí, ¿no? También podemos ordenarlo de manera ascendente o descendente, dependiendo de ustedes cómo lo quieran manejar. Yo le pongo descendente porque siempre requerimos ver como que la última venta realizada. Muy bien, bueno, ahí está. Luego, ¿qué más podría hacer? Podría darles muchísimos tips, pero algo que me gustaría mostrarles en el video de hoy, junto con otros tips, es que, por ejemplo, cuando yo abro un pedido y digo, ok, este está pendiente, pero es porque lo abrí o porque probablemente tengo identificado ese pedido, ¿verdad? Pero de inicio de la aplicación sí me gustaría que me avisara cuando algo está pendiente. Entonces, para eso vamos a ocupar Format Rules. Vamos a darle New Format Rule y aquí vamos a darle el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner Rule en inglés y le voy a dar OH de Order Header y le voy a dar Pending.
de todo lo pendiente que tengo, ¿vale? ¿Sobre qué tabla va a accionar? Quiero obtener los datos de order header. Como saben ustedes, aquí está order header y tengo un método de pago. Al inicio, como fue una carga, no tengo datos, pero si me voy a mis datos finales, que son las órdenes que tengo una P de pendiente, una C de cash, una T de transferencia. ¿Dónde veo eso? En mi catálogo que se llama, y si siguen los videos, Financial Movements. Entonces necesito saber cuándo está el estatus en pending o pending to pay. ¿Ok? Entonces voy a darle clic aquí en if this condition is true y voy a ocupar una formulita. ¿Ok? La formulita que voy a ocupar voy a ir a columnas y es movement description. Movement description, voy a ir mostrándoles paso a paso para que no se me pierdan. Es ¿verdad? Entonces voy a darle clic en antes de darle clic en insertar movement description, voy a ocupar esta instrucción o este comando que se llama in, que va a ir a comparar que si se encuentra un dato dentro de una lista. Abro y cierro paréntesis y dentro de los paréntesis voy a colocar movement description. Le voy a dar insertar, le voy a dar coma y dentro de la coma, bueno, después de la coma más bien, voy a ocupar este tipo de llave donde abre y cierra. Es muy importante que la cierren para que no les marque el error. ¿Cómo saber que una fórmula está correcta? Porque no va a aparecer este símbolo, sino una palomita verde. Ok, ¿sobre qué valor quiero que me regrese si está verdadero o falso? Sobre una P que es dependiente y una P pending to pay. Aquí puede implementar todas las condiciones que ustedes quieran. Ahí está, ya está la palomita que les mencionaba previamente. Le voy a dar save. Y ahora, ¿qué más puedo configurar? Ok, dale control clic o command clic para seleccionar múltiples campos donde quieres que se aparezca este formato. Pues yo no quiero que aparezcan en todos, yo solo quiero que aparezca en el pedido, por eso le doy control y order ID. Si quiero que se coloque en otros campos, no dejo de presionar el control y selecciono todos mis campos donde quiero aplicar este formato. ¿Qué formato? Bueno, entonces voy a colocarle este signo de pesos como dependiente y en color rojo, ¿vale? Ya de inicio aquí ya me va desapareciendo el icono, ¿ya lo vieron? Si yo le doy este formato, por ejemplo, pues me va a ir modificando, ¿no? De acuerdo a lo que yo vaya seleccionando. Rojo me indica que algo está pendiente, ¿vale? Está perfecto. Entonces le voy a dar save para guardar mi format rule. Eso se me hace muy cool y usted lo puede implementar no nada más para esto, sino si quieren identificar un pedido de un cliente en específico, bueno, pues hacer un format rule para ese cliente en específico. Listo, si yo aquí este pedido le voy a decir que está como pendiente porque me equivoqué probablemente, le doy pending to pay, le voy a dar guardar y en automático, vean, me aparece el signo de pesos. ¿Qué pasaría si yo también le digo control cliente? ¿Dónde está control cliente? Fíjense que ahora me va a aparecer, voy a darle save y entonces ya me va a aparecer ese simbolito también en cliente, lo cual no se me hace muy padre porque pues ya con un solo iconito es suficiente, que es en el icono del pedido. Entonces el cliente le quito y nada más le voy a dar save para que me aparezca ese iconito en pedido, ¿vale? ¿Qué les pareció esto? Déjenmelo ahí en los comentarios mientras yo les sigo pasando más tips. Algo que me gusta mucho también es esto, miren, cuando le doy aquí, abro mi pedido y cuando le doy editar, me aparece aquí ya guardar en español. Yo previamente esto ya lo había modificado porque un usuario me decía, hey, ¿por qué dice save? Pero voy a hacer con ustedes el de cancel. No debería decir cancel porque está en español mi aplicación. Debería decir cancelar, ¿verdad? O abandonar, como ustedes quieran. Entonces vamos a ir a UX, Localize, y entonces en donde dice todas estas etiquetas ustedes las pueden modificar. Voy a darle un control F para darle un cancel. Aquí está. Y entonces únicamente le doy cancelar, ok, voy a darle save y en este caso cuando yo levante un pedido me va a decir ahora guardar y cancelar. ¿Por qué? Porque pues mi aplicación está en español, guardar y cancelar. Muy bien, podría aplicar fórmulas, formatos y demás. También algo que modifiqué es esto de dato inválido, aquí, dato incorrecto, porque si no diría this data is invalid o algo así. Entonces yo puedo modificar todos estos etiquetas
¿vale? Entonces ahí está una buena actividad para que ustedes lo implementen. Bueno, ¿qué más podría mostrarles? Otro tip es que voy a agregar en mi base de datos otras columnas. Voy a agregar una columna, por ejemplo, necesito saber un delivery date para mi cliente, porque luego me dicen, ok, ¿para cuándo lo quieres? Y entonces lo coloco en comentarios, ¿verdad? Pero eso no es lo correcto. Lo que quiero es colocarlo en un campo designado para eso, delivery date, y le voy a poner, aprovechando, un estatus de abierto, pendiente o completado, ¿ok? Muy bien, entonces voy a copiar únicamente mi formato que no tiene nada que ver con AppSheet, únicamente para organizarme a mí. Listo, como agregué estos dos campos, yo necesito ir a mi View Columns y regenerar mis campos para que me aparezca aquí mis columnas, ¿vale? Regenerate Structure, Regenerate, y entonces va a ir por los nuevos campos. Ya que apareció, va a empezar a sincronizar y aquí tengo mi delivery date que es de tipo fecha, muy bien, y el status de tipo text. Ahorita vemos lo del status, vamos a empezar con el delivery date. Si cuando creo un pedido le doy plus, ya me va a aparecer aquí la fecha en automático. ¿Por qué me apareció la fecha en automático? Porque en initial value me dice que es today, pero yo no quiero que sea hoy, sino que me dé por lo menos 1 o 2 días para poder entregar mi pedido. Entonces fácil, vengo aquí y le doy más 1 o más 2, entonces va a decir la fecha de hoy más 1. Entonces le voy a dar save, estamos a 19 y entonces nuevamente save para que se guarden todos mis cambios. Y ahora voy a crear un pedido, le voy a dar más y ahora me sigue apareciendo 19, lo cual hay algo por ahí, initial value. A ver qué está sucediendo. Vamos a darle más 3. A ver, vamos a darle save. Seguramente no se guardó por ahí o no se está sincronizando correctamente, porque sí lo debería estar haciendo. Vamos a darle pedidos más y entonces ya me está apareciendo. Era cuestión de sincronización, ya me está apareciendo más 22. Ok, ahora ¿qué más puede suceder? Cuando yo le doy clic aquí, fíjense qué sucede. Yo no podría entregar un delivery date o una fecha de entrega que ya haya pasado, por ejemplo el día 8. Si yo le doy guardar ahorita, pues me lo guarda, que por cierto aquí me lo está guardando sin ningún cliente. ¿Cómo puedo hacer un campo obligatorio? Aquí tengo el require y únicamente dando clic aquí, ¿verdad? Me va a decir que es obligatorio ese campo, se va a aparecer como un asterisco. También voy a hacer obligatorio el delivery, ¿vale? Y creo que eso es suficiente. También el order date, eso no lo voy a poner como mandatory o como require. Entonces vean, ahora cuando yo levanto mi pedido o cuando edito mi pedido incluso, voy a seleccionar este pedido que estoy haciendo con ustedes, que por cierto en comentarios le voy a dar que es de prueba, le voy a dar editar y le voy a dar, fíjense, ya aparece un asterisco porque es requerido. En comentarios le voy a dar prueba con mis binarios. Y entonces cuando le doy guardar, me dice this entry is required. ¿Cómo podemos hacer eso? Modificar, ya les enseñé en UX, localize, y únicamente vamos a darle control F, this entry, a ver, this entry, ok, vamos a darle campo obligatorio, para que vean cómo es que funciona, cómo es que funciona obligatorio, ¿vale? Entonces voy a darle save y entonces ya va a ser más entendible para quien utilice nuestra aplicación, ¿verdad? Y así necesitan ir modificando todos sus campos. Bien, le voy a dar guardar y dice da campo obligatorio. Entonces le doy el cliente y aquí fíjense que si yo le doy en este order day que es obligatorio, pues sí me lo va a permitir guardar, pero no es lo correcto. ¿Cómo puedo hacer eso para que me valide? Necesitaría ir a order header y en order header en view columns hay una opción en delivery date. Nos vamos a ir a data validity, valid if y vamos aquí a agregar una fórmula. Esa fórmula es muy básica, únicamente estamos comparando o vamos a comparar que el delivery date, como podría ser esto, abro corchetes, cierro corchetes y copio para que no tenga algún error de dedo. Delivery date sea menor, bueno, más bien debe ser mayor o igual a hoy, ¿ok? Con esto le estoy diciendo mayor o igual a hoy.
Ya está listo, le voy a dar save, le voy a dar don't y entonces ya no me va a permitir colocar una fecha anterior. ¿Por qué? Porque es lógico que no puedo entregar me lo están pidiendo hoy 19 de febrero y ya lo entregué un día antes o 2 días, ¿no? Entonces voy a darle save y me dice campo obligatorio, muy bien, coloco mi cliente, le voy a dar save y me dice dato incorrecto. ¿Por qué? Porque la fecha debe ser al menos mayor o igual al día de hoy. Vamos a darle 20 y ahora sí ya me permitiría guardar. Voy a darle un movement pending. Muy bien, prueba con mis binarios. Prueba con mis binarios, muy bien. Y le voy a dar guardar. Ahí todavía no agregó ni artículos ni nada por el estilo. Muy bien, ya estamos validando esa parte. ¿Qué otra parte podríamos enseñarles aquí para una mejor administración de sus pedidos? Pues bueno, aquí en status, fíjense, le voy a dar un enum. El enum es como una lista que ustedes pueden definir con valores. Por ejemplo, mi status abierto, podría decir el pedido abierto, pendiente, muy bien, y completado, ok, completado. Voy a darle don't y le voy a decir que el estatus inicial debería decir abierto siempre. O sea, cada vez que yo cree un pedido nuevo, me va a aparecer por default abierto, ¿verdad? ¿Cómo puedo validar eso? Ahorita le voy a dar en pedidos y voy a agregar un pedido más. Espero que les esté sirviendo de verdad todos los tips que les estoy dando para una mejor administración de todos sus pedidos. Fíjense, ahí está como abierto. El pedido que yo aquí coloqué con ustedes, que es la orden o el pedido 38, yo le voy a dar un estatus, va a ser abierto. Muy bien, para este tema de que hagamos la práctica. Bien, ahí está. ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, en esta parte, cuando está, podríamos agregar pedidos, ¿verdad? Bueno, artículos. ¿Cómo puedo agregar artículos? Aquí. Order details. Aquí, ¿cómo puedo cambiar esa etiqueta? Está bien sencillo. También en donde dice display, ¿verdad? Voy a darle clic aquí y dice que estos son los envíos. Entonces voy a darle envíos. ¿Para qué? Para que tenga una mejor visibilidad el usuario y no se esté confundiendo ahí. Por ejemplo, este es artículos. Muy bien. Le voy a dar save. Le voy a dar save y fíjense cómo cambia la apariencia totalmente. ¿Por qué? Como es una tabla relacionada, por eso es que dice related items o algo así decía, ¿no? Pero en este caso ya va a tomar lo que diga display. Entonces aquí dice mis artículos. Le voy a dar agregar y esto también podría decir nuevo o agregar, pero ya en español, como en localize, en UX. Vamos a agregar un artículo. Y fíjense que aquí está ordenado de manera alfabéticamente. Yo así lo hice. ¿Cómo es que lo hice? Y se los mostré. Voy a ir para eso. A ver, ¿dónde está order header? Y entonces en donde dice, order details, porque esa de details es la que guarda mis artículos, ¿ok? Los artículos que lleva ese pedido. Y en product, si le doy clic aquí, que hace referencia a mis productos activos, si me voy a Data Validity, que ya lo habíamos ocupado, va a ocupar un Order By por Product ID. ¿Y cómo lo va a ordenar? Por Description, ¿ok? Pero aquí sucede algo bien interesante. Yo ya tengo productos aquí, fíjense, ¿dónde está? ¿Dónde están mis productos? Products, aquí está, ¿ok? Yo ya tengo productos que yo ya no vendo, que son estos, ¿verdad? Que incluso ya no tienen stock. ¿Cómo puedo hacer esa validación para que solo me aparezcan productos los cuales tengan stock? Está bien sencillo. Vamos a ir bueno, estaba en la opción ahí de productos y en Data Validity, como yo quiero que permanezca todavía el Order By, bueno, vamos a hacer esto, vamos a agrandar la expresión y vamos a darle aquí que me siga teniendo el Order By, pero necesito aquí aplicar una fórmula. Para eso voy a darle un select primero. El select es muy potente y vamos a ocuparlo más adelante, pero aquí es la introducción a un select. Entonces voy a darle un select, es como seleccionar, vas a ir a seleccionar, abro y cierro paréntesis, siempre lo abro y cierro para que no se me olvide posteriormente. ¿Y sobre qué tabla voy a ir a consultar? Ok, la tabla se llama products,
que es esta, ¿verdad? Products. Muy bien, y entonces, ¿qué campo quiero ir a obtener? Ok, pues quiero obtener Product ID. Entonces, Product ID. ¿Cuál es Product ID? Esta clavecita, ¿verdad? Y entonces, después le voy a dar coma y le voy a decir la condición. Necesito una condición. Entonces voy a abrir y cerrar paréntesis, abrir y cerrar corchetes, perdón. ¿Y cuál es mi campo por el cual voy a querer hacer una condición? Pues por stock, así se llama mi campo. Entonces, stock. ¿Dónde está? Stock, es decir, cuánto tengo disponible, y le voy a dar donde sea mayor o igual, es decir, solo muéstrame productos donde sean mayor o igual a 1, que por lo menos tenga 1 disponible. Muy bien, no me está mostrando ahí ningún error. Entonces, si yo quiero mantener aún así mi order by, voy a reemplazar esto, que si se dan cuenta es lo mismo que esto, voy a reemplazar eso por todo esto. Voy a esperar a que se renderice o guarde y dice que está correcto. Le voy a dar save, le voy a dar don't y nuevamente le voy a dar save. ¿Se acuerdan que aparecían esos signos de admiración por algún tema de relaciones? Pues ahora ya no me deberían aparecer. Vamos a ver qué sucede aquí. Entonces vamos a darle sobre el pedido que estamos trabajando, le voy a dar agregar, le voy a dar producto y fíjense que ahora ya solo me aparecen pues los productos que tengo con stock, por lo menos con 1. Vamos a acabarnos el stock, por ejemplo, de ¿cuál es el que tengo menos? Trocitos de habanero, tengo 3 disponibles, ¿verdad? Entonces voy a vender esos 3 trocitos de habanero para que hagamos esa prueba. Le voy a decir que 3, le voy a dar guardar. Y entonces, cuando se sincronice aquí, ya debería decir 0, ¿verdad? Es decir, mi producción es de 126, mi orders es una formulita muy sencilla. Entonces ahí dice que es 0, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo aquí y quiero agregar un nuevo artículo a ese pedido, ya no me va a aparecer habaneros. ¿Por qué? Porque ya no cumple con la condición. Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando yo selecciono nuevamente mi línea de trocitos de habanero y decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero venderle 5 y le doy guardar, pues me dice que es el dato incorrecto. Muy bien, entonces nada más me va a permitir guardar. Bueno, incluso ya ni me permite guardar, lo cual está mal. Bueno, está bien porque ya no me permite editar línea. Muy bien, pero ahora ¿qué quiero mostrarles? Bueno, voy a eliminar esta línea, es decir, ya no quiero venderle ese producto, lo cual debería regresarme el stock, ¿verdad? A ver, vamos a ver si me lo regresa. Ahí está, tengo 3. Voy a hacer ahora que si me venda por lo menos 5 salsas de habanero, lo cual no debería ser correcto porque yo solo tengo 3. Vamos a ver si me aparecen habaneros, ¿verdad? Y quiero venderle 5, aunque yo sé que ya nada más tengo 3. Le doy guardar y si me lo permitió, eso está incorrecto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces esto ya no depende del producto, depende de la cantidad. Muy bien, vamos a eliminar esto primero para que nos regrese nuestro stock original a, bueno, ya vieron, me dice -2, lo cual es, pues no podemos tener un stock en negativo, ¿verdad? Entonces esperamos a que se sincronice para que nos regrese nuestras 3 piezas. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es ahora trabajar sobre el campo quantity. Entonces aquí en quantity vamos a ir a data validity y valid if. Aquí vamos a aplicar otra fórmula. No podemos darle aquí en columnas, en quantity, no me va a estar apareciendo, pero yo lo puedo dar manual. Entonces voy a darle quantity, ok, cierro corchetes y no puede ser, o sea, no puede ser que venda, no debo de ser, más bien la cantidad que coloco no debe ser menor a la cual estoy solicitando. Entonces aquí voy a darle referencia a product stock. Entonces aquí donde está product stock le doy insertar. Muy bien, aquí nada más le voy a dar product punto stock. Muy bien, para que haga referencia a mi producto de esa cantidad. Es decir, vamos a darle save, vamos a darle don't y ahora vamos a volver a hacer esa misma prueba.
Muy bien, espero que les esté de verdad sirviendo muchísimo esto. Yo sé que la administración de los pedidos tiene muchísimas reglas, pero esto es un poco de lo que yo he experimentado aquí con el emprendimiento. Le voy a dar plus y me sigue apareciendo habaneros, efectivamente, y le voy a decir que quiero 4. Me dice ya dato incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo venderle más de lo que no tengo, más bien. Le doy 3. A ver, en 2 sí se quita y en 3 dice que es incorrecto. Bueno, ahí está algo mal. Entonces únicamente venimos aquí y le vamos a decir, bueno, que sea menor o igual. ¿Ok? Le vamos a dar save, es decir, poder vender hasta la última pieza. Le vamos a dar nuevamente save y entonces cuando yo digite 3 ya no me va a poder... me va a poder dejar vender hasta 3 piezas. Entonces son 2 validaciones. Una de cuando elijo el artículo aquí. Solo me va a mostrar cuando el stock sea mayor a por lo menos 1 o lo que ustedes definan. Y 3, si me permite. 4 ya no me debería permitir, incluso si le doy guardar. Pues no, porque tengo un error. Muy bien, pues ahí está. ¿Qué otra cosa? Bueno, voy a darle ahí save. ¿Qué otra cosa podría decirles ya para terminar? Aquí en el esos details, en order header, agregamos una columna, ¿verdad? De tipo status. Vamos a darle enum, que tenemos abierto, pendiente, completado, y dijimos que por default va a mostrar que está abierto. Ese status está aquí, ¿ok? Está en esta parte, status. Y entonces ahora lo que yo quisiera saber es ese status, poder completarlo desde la pantalla, porque por ejemplo si le doy clic aquí y le doy editar, pues yo tendría que darle, perdón, ese es para el pago, el cual sí estaba bien, en pendiente, ok, ya está incompletado. ¿Cómo podría cambiarle un status a completado de inicio? Vamos a darle ahí y podríamos en UX cambiar un poquito esta opción si ustedes quieren, pero bueno, podríamos darle de tipo deck o de tipo tabla. Lo que yo quisiera aquí es colocarle una acción en donde dice behavior, new action, y le voy a dar action, o bueno, complete order, ¿no? Y le voy a dar en order header, muy bien, y entonces aquí le voy a decir que ejecute una acción sobre estos mismos registros. Ok, no, perdón, no es esta, debería decir set the values of some columns on this row, es decir, vas a accionar sobre este y vas a cambiar el status a completado, es decir, cuando le dé clic a esta acción, pues que diga completado. La apariencia que va a tener, bueno, voy a decirle aquí algo de don't, a ver si está como una palomita o algo que indique que ya está completado. Este me queda perfecto. Muy bien, y cuando yo doy en el pedido, fíjense, me aparece esta completado. Pero podremos darle aquí en behavior, no, ¿dónde está? Le podemos dar completado aquí. ¿Para qué? Para que me aparezca completado. Vamos a esperar a que se sincronice. Y esto que dice prominence, es decir, cómo es que queremos que se muestre o dónde queremos que se muestre el botoncito. Que aparece mejor aquí, mejor como OK, de que ya está terminado, porque como que me lo corta. Y podríamos darle en display inline, fíjense, no se ve, not displayed o displayed over, que se va a ver aquí. Yo prefiero que aparezca en esta parte, le voy a dar save para que nada más me aparezca el OK, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí que me aparece. Muy bien, entonces ya está mi acción. Entonces cada vez que le dé clic a esa acción se va a cambiar el estatus de manera pues automática. Por ejemplo, le doy aquí clic y no es necesario darle a clic editar aquí para cambiar el estatus. Únicamente vean lo que pasa. Le voy a dar OK y entonces mi estatus ya dice completado. Muy bien, que ustedes lo pueden agregar en esta parte. Pero si yo lo quiero hacer desde esta acción, por ejemplo, voy a volver a editarlo y aquí sí le voy a decir, bueno, pero algo interesante, como ya está completado, como para qué quiero que aparezca este botón, ¿verdad? Entonces podría ser ahí una condición, solo muestra
Ok, entonces aquí como dice true, siempre lo va a estar mostrando. No, pues solo lo va a mostrar siempre y cuando la columna de status sea diferente, ¿verdad? Vamos a darle ahí, sea diferente a completado. Completado. Ok, le voy a dar save. Le voy a dar save y entonces como este pedido ya está completado, el botón ya no me debería aparecer. Esto es una práctica pues que deberían implementarla para algún otro. Por ejemplo, ahí ya no está el pedido, el status, perdón, pero si yo lo regreso a pendiente, le doy guardar, me aparece ahora sí ya el botón. Pero tendríamos que estarle dando clic aquí y luego entrar al pedido, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer para que aparezca en esta parte? Vamos a intentarlo, vamos a darle New X y aquí hay una cosa que se llama, ¿dónde está? Como agregar las acciones probablemente. El status me va a aparecer pues el status en donde está, ¿verdad? Ahí está como pendiente. Los demás no tienen porque pues es algo que acabo de implementar. Y entonces hay una cosa aquí, ¿dónde está? Bueno, voy a cambiarle un poquito la vista. Yo creo que vamos a darle en tipo deck y vean lo que aparece. Me aparecen todas estas acciones, ¿verdad? De hecho está un poquito mal porque le voy a dar node. Por ejemplo, si le doy en primary, quiero que primero me aparezca el pedido. Ahí está. Luego quiero que me aparezca el... creo que está bien, ahí está la fecha. Tal vez quisiera mostrarle el customer name. Ahí está. Y el total, eso sí está perfecto. El total es esto, ¿no? Que está apareciendo aquí. Y tengo las acciones, fíjense que aquí tengo el de completado en automático. Pero yo no quisiera ver todas estas acciones. ¿Cómo puedo hacer esto? En Actions le digo que solo me muestre el PDF para verlo de inicio rápidamente. Porque por error le puedo dar eliminar y eso no es correcto. Y aquí aparece mi acción que acabo de hacer, Complete Order. Me va a aparecer la palomita. ¿Ya vieron? Lo cual está muy cool. Fíjense, le voy a dar save. Y creo que es una manera muy padre de ver otra vista. No pueden crear cuantas vistas ustedes quieran. Por ejemplo, aquí en donde dice el aggregate, para que no lo perdamos, le voy a dar zoom y la venta total que hicimos por día, ¿no? Aquí está agarrando un poquito más de espacio. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues tiene más información. Bueno, ¿qué más? Le voy a dar save y fíjense que ahora ya no va a ser necesario que entre al pedido para poder confirmarlo, decir que ya está pagado, ¿no? Entonces nada más entramos a nuestra aplicación y le voy a decir, ¿sabes qué? Ya está completado en automático, se palomea, ¿verdad? Y vamos a ver ese pedido y entonces vamos a darle, ese es el pago pendiente, recuerden, es muy diferente el estatus del pago y el estatus del pedido, ¿ok? Que en teoría pueden hacer ahí otra, es un buen ejercicio que no puedan completar algo si el pedido no está pagado. Muy bien, entonces podría estar completando todos y fíjense que se quita la palomita en automático. Bien, si yo le vuelvo a decir que por algún momento está pendiente porque me equivoqué, vuelve a aparecer la palomita sin ningún problema. Ahí está. Pero a mí sinceramente me gusta más la opción de tabla. Entonces si yo regreso a tabla, bien, ahí me sigue apareciendo como todos mis datos. Entonces necesitaría nuevamente como organizarlo o pues bueno, ya ustedes sabrán cómo acomodarlo y demás, ¿no? Por ejemplo, cada vez que cambio de vista, pues tendría que hacer, nada más deben tener cuidado ahí, pues porque se les va a desorganizar un poquito ahí. Me está apareciendo todas las acciones porque si yo agrego una por una, pues ya se va como customizando a lo que ustedes quieren que aparezca, ¿verdad? Vamos a hacer eso que les dije, que no pueda completar una orden si es que no está pagada, ¿verdad? Entonces no debería poder cambiar de estatus si una orden no está pagada. ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, saben que eso se los voy a dejar ahí en los comentarios para que ustedes lo puedan hacer y si no, pues hago por ahí un short muy fácil, porque pues obviamente deben tener aquí también un reto. Algo aquí que me gustaría mostrarles es que también luego me tocó ya para terminar este tema que es en data, en UX, perdón, en order header,
Le voy a dar tipo tabla porque es la forma en que a mí me gusta, sinceramente. Entonces voy a agregar la columna, la inicial que tenía, que es el order date, ¿verdad? No tenía el pedido, perdón. El pedido tenía, ¿qué más? El cliente que me compró y tenía por final el total net. Lo tenía así, ¿no? Inicialmente. Bien, entonces hay un cliente que me pidió, hey, yo quiero que aparezca de inicio, yo no quiero entrar aquí y decir, ok, bueno, trocitos de habanero. ¿Por qué? Porque probablemente solo vendas un artículo por pedido o dos a lo máximo, y para estar viendo el detalle, si yo le doy esto, agregar, y le doy las relaciones que tiene mi order details, sí me va a aparecer, ¿saben qué? ¿Cuántos artículos tengo? 1, 2, más no me aparece el artículo como tal. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, yo como lo solucioné, y ya para terminar, que espero que les haya gustado muchísimo esto de la administración de los pedidos, y obviamente hay muchísimas cosas más, únicamente necesitan implementar pues varias reglas y buscar. Vamos a hacer por último esto, que me pareció súper interesante. En order header vamos a agregar una columna virtual. Esa columna virtual está súper interesante. Vamos a agregar columna virtual y vamos a decirle los productos. Lo agrego como, como products. Lo agrego así como columna virtual porque no quiero que exista como tal en mi data, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo estoy dejando de esa manera. Ahora, ¿cómo voy a generar mi fórmula? Va a ser también con un select, y les digo, más adelante yo les voy a estar mostrando más sobre el select. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es una formulita. Esa formulita está un poco pues compleja, ¿sí? Si lo quisieran ver así, pero espero que me entiendan. Vamos a hacer primero un select, ¿verdad? Un select, abro y cierro paréntesis, ¿a dónde? O más bien, ¿a quién? Primero vamos a darle un select. Bien, ¿dónde está mi order header details? Order details, aquí tengo mis productos, ¿verdad? Pero solo tengo el código de producto. Bueno, ahí va a estar un poquito interesante. Entonces, en order details, esa es mi tabla, esa está perfecto. Ya lo identificamos ahí, order details. ¿Y qué campo quiero obtener de order details? De order details quiero obtener mi product, ¿ok? Entonces aquí entre corchetes le voy a dar product. Bien, le voy a dar coma y necesito saber una condición. Entonces para esa condición le voy a dar abro corchetes, cierro corchetes, guión bajo this row, para referir sobre nada más este pedido en específico, ¿ok? ¿Y cuál es mi campo llave? Le voy a dar punto y mi campo llave es order ID, ¿ok? Entonces aquí le voy a dar order ID y cierro corchetes. ¿Contra qué campo lo voy a comparar? Bueno, mi order header también contiene un order ID, ¿ok? Que es mi llave. Entonces voy a abrir corchetes, order ID. Todas estas formulitas yo se los dejo en los comentarios para que ustedes las repasen, y si no, ahí yo estoy en los comentarios. No me marca ningún error. Vale, vamos a darle un... como es un tipo select, yo lo necesito transformar a un tipo text. Este es como un convertidor, porque si no me va a querer hacer una relación y yo no quiero eso. Entonces esperamos ahí, listo, le vamos a dar save, le vamos a dar de tipo text y le vamos a dar don't. Muy bien, ahí ya está. Y aquí le voy a decir, en display name, le voy a decir productos. Muy bien, le voy a dar save. Y ahora fíjense, cuando yo abro un pedido, hasta abajo me deberían aparecer... a ver, ¿dónde está? En pedido me debería... bueno, voy a darle save para que sincronice y guarde todos mis cambios. Y entonces cuando yo abro mi pedido, que es el que acabo de hacer con ustedes, hasta abajo dice el código de mi producto, TH200. Si yo voy a otro pedido, por ejemplo, seguramente uno que tenga una cantidad muy grande, tiene varios pedidos, o bueno, varios productos. Tengo estos 4 y esto aquí tengo pues concatenado todos mis productos, pero tal vez yo no quisiera verlo así. Incluso yo no quisiera verlo aquí, pero si yo le doy que no lo muestre, no les podría enseñar la opción esta. Fíjense, en UX, cuando le dan agregar aquí,
productos, ¿verdad? Entonces de inicio, de primera instancia, yo ya voy a poder ver cómo lo quería mi cliente. Bueno, separado por comas, TH200, y probablemente ustedes sí conozcan estas formulitas, pero ustedes lo que quieren es la descripción de ese producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso es que creé la columna virtual. No he encontrado la forma de ocultarla, pero bueno, como me lo pidió mi cliente, a él no le generaba algún conflicto el que la viera desde la opción de pedidos. Por ejemplo, aquí incluso no se puede editar. ¿Por qué? Porque es una columna virtual y yo le puse que no sea editable. Bueno, vamos a hacerlo más interesante. Me está apareciendo aquí como tal los códigos. Entonces, ¿dónde tengo la descripción de mis productos? La descripción de mis productos está en esta parte, en productos, y aquí tengo la descripción y aquí tengo los códigos que me está apareciendo aquí. Entonces va a ser otro select sobre select. Esto es algo más complejo porque es un select anidado, pero está aún así muy interesante. Fíjense, voy a darle un select, abro y cierro paréntesis. Esto conforme lo vayan practicando se les va a hacer muy sencillo, la verdad. Y entonces, ¿cuál es mi tabla? Products, ¿verdad? ¿Y qué es el campo por el cual quiero obtener? Pues es la descripción, ¿verdad? Entonces abro corchetes, cierro corchetes, le voy a dar description y le voy a dar coma. Después de la coma viene algo bien interesante. Voy a darle un in, lo que ya ocupamos, ¿verdad? Posterior, cuando les mostré lo de los format rules. Le voy a dar un in y le voy a dar espero aquí no complicarlos, de hecho voy a arreglarlo lo mejor posible. Voy a darle así, bueno, ese corchete cierra con ese corchetes, ok, y entonces voy a darle que va a obtener la de la tabla productos int, y voy a abrir aquí un paréntesis, perdón, y voy a cerrar ese paréntesis, ok. Recuerden, todo int necesita su paréntesis, y para organizarlo pues por eso lo estoy dejando de esta manera, ok. Le estoy dando un int, pero en el int necesito abrir corchetes, cerrar corchetes. ¿Y sobre qué le voy a decir el int? Sobre un product ID, espero que se llame así, product ID, ahí está. Y entonces le voy a dar coma. Muy bien, ya que le di coma, bueno, ahí me está apareciendo un detallito, porque aquí el int, perdón, es que esto no era aquí, por eso lo había dejado en la parte de abajo para no confundirlos, y al final yo me termino confundiendo. Bueno, ahí está int, y me va a decir, ok, ¿y sobre qué vas a buscar, verdad? Entonces, ¿sobre qué campo voy a buscar? ¿O sobre qué valores voy a buscar? Voy a darle abrir y cerrar, y entonces este texto ahorita por el momento lo voy a borrar. Y voy a copiar este select puro, que es el que ya sabemos que contiene TH200, mis códigos, ¿verdad? Mis productos. Ahí está. Esperamos a que se sincronice y perfecto, ya no me marcó error. Entonces, recuerden, toda esta lista de valores me lo va a regresar con la descripción. Pero yo no lo quiero que me lo regrese como listas, porque si no me va a querer hacer una relación AppSheet. Por lo tanto, yo lo voy a convertir todo esto a texto. Todo esto a texto, y lo cual lo que voy a hacer es espaciado 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y así. ¿Por qué? Porque de esta manera se ve mucho más organizado nuestro código, ¿sale? Le voy a dar save, y espero que de verdad esté funcionando para que ustedes vean cómo es que se ve esta parte interesante. La verdad sí me compliqué un poquito encontrar esta forma, pero aquí ya está, miren, trocitos de habanero. Voy a mis pedidos y de inicio ya tengo la descripción de mis pedidos, fíjense. Aquí, como está muy largo, pues obviamente la descripción de pues está muy largo, la verdad es que, pero de inicio sí ya podría ver los productos. Si su descripción es muy pequeño, les va a servir súper bien. Pero bueno, lo más ideal es que abran la orden cuando sea un pedido muy grande. Por ejemplo, pues ya aquí tienen la relación, ¿no? Y más abajo pues van a tener todo concatenado, lo cual les digo no he podido quitarlo, pero bueno, ahí está
mis binarios, espero que les guste muchísimo este capítulo, que la verdad se extendió, pero estuvo súper interesante. Ok, binario, ¿qué te pareció? Espero que te haya gustado muchísimo. Ya sabes, regálame un like, también dime desde dónde me ves, y aquí están apareciendo otros videos que seguramente te van a ayudar bastante. Aquí está Mundo Binario, dale click en suscribirte y nos vemos en el siguiente video donde vamos a seguir experimentando más. Cuídate mucho, mi binario favorito.